Las sombras. La medianoche es el momento en que la casa cobra vida de una manera distinta. Mientras el mundo exterior se sumerge en la oscuridad y el silencio, mi hogar se convierte en un escenario de sombras y susurros. Desde que era joven, he sido testigo de estas extrañas apariciones que se manifiestan solo cuando el reloj marca la hora de las brujas. Vivo en esta casa desde que tengo memoria. Aunque no estoy solo, mi familia parece ignorar por completo las sombras que acechan en la oscuridad. Cada vez que intento hablarles sobre ello, sus miradas se desvían, como si temieran enfrentar la verdad que se esconde en las sombras de nuestra propia casa. Es una lucha solitaria, una batalla que debo librar por mi cuenta en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera ominosa. Desde el momento en que las primeras sombras hacen su aparición, sé que la noche será larga y llena de incertidumbre. A medida que las horas avanzan y el reloj se acerca a la medianoche, puedo sentir la tensión en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración en anticipación a lo que está por venir. Las sombras son esquivas y cambiantes, como si tuvieran vida propia. A veces se deslizan por las paredes, apenas perceptibles en la penumbra de la noche. Otras veces, se alargan y se retuercen, adoptando formas grotescas que desafían toda lógica y razón. Pero siempre están ahí, acechando en las sombras y observando cada movimiento que hago. Al principio, traté de ignorar las sombras, convenciéndome a mí mismo de que eran simplemente producto de mi imaginación exagerada. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía negar su presencia. Se aparecían en momentos inesperados, como si estuvieran esperando pacientemente a que la oscuridad se apoderara de la casa para hacer su entrada triunfal. Intenté hablar con mi familia sobre lo que estaba experimentando, buscando consuelo y apoyo en aquellos que deberían estar más cerca de mí. Sin embargo, sus respuestas fueron siempre las mismas, miradas de incredulidad y evasivas que me dejaban con más preguntas que respuestas. Me sentí solo y desamparado, luchando contra un enemigo invisible mientras el resto del mundo parecía ignorar mi sufrimiento. Decidí tomar cartas en el asunto por mi cuenta. Investigué sobre fenómenos paranormales y busqué consejos sobre cómo protegerme de las sombras que acechaban en mi hogar. Aprendí sobre rituales de protección y amuletos que supuestamente podían mantener a raya a las entidades oscuras que se atrevían a invadir nuestro espacio. Armado con este conocimiento, comencé a realizar mis propios rituales de protección, trazando círculos de sal alrededor de mi habitación y colgando amuletos sagrados en las paredes. Pero incluso con estas precauciones, las sombras seguían apareciendo, desafiando todas mis defensas con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. Una noche, cuando las sombras parecían estar más activas que nunca, decidí confrontarlas directamente. Me armé con una linterna y me aventuré valientemente por los oscuros pasillos de mi casa, desafiando a las sombras a mostrarse ante mí y revelar su verdadera naturaleza. Lo que encontré fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. En la penumbra de la noche, las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que desafiaban toda lógica y razón. Pero lo más aterrador de todo fue lo que descubrí en el corazón de las sombras, ojos vacíos que me miraban con una intensidad que me helaba hasta los huesos. No recuerdo cuánto tiempo pasé enfrentándome a las sombras esa noche. Parecía una eternidad, un viaje a través de un mundo de pesadilla donde la realidad se desdibujaba y se retorcía en formas indescriptibles. Pero finalmente, cuando el amanecer iluminó el cielo, las sombras se desvanecieron, dejándome solo en la oscuridad de mi casa. Desde ese día en adelante, decidí que ya no podía seguir viviendo en esa casa, atrapado en una lucha interminable contra las fuerzas oscuras que la habitaban. Busqué un nuevo lugar para vivir, lejos de las sombras que habían atormentado mi vida durante tanto tiempo. Pero incluso ahora, mientras escribo estas palabras, sé que las sombras no me han abandonado por completo. Siguen acechando en los rincones oscuros de mi mente, recordándome que la lucha contra lo desconocido nunca termina realmente.
Y que la verdadera batalla está en encontrar la luz dentro de uno mismo para enfrentar la oscuridad que acecha en el mundo exterior.